Amigos, muy buenos días, 10 de la mañana con 6 minutos. Amigos oyentes y televidentes, estamos en Diálogos de Fe, como todos los sábados, con el cardenal Juan Luis Cipriani. ¿Cómo está, cardenal? Muy buenos días. Muy buenos días, Carlos, y muy buenos días a todos. Déjame empezar con un recuerdo lleno de cariño a Álvaro Ugaz, Sí. quien me acompañó tantos años en este programa y que falleció en ese accidente automovilístico. Me trae un recuerdo, por un lado, lleno de agradecimiento, de oración por él, y por otro lado también de la rapidez con que se va la vida, que también es bueno de vez en cuando saber que estamos aquí de paso. Álvaro, joven, siempre un amigo leal, un amigo cercano, y la verdad fue un golpe muy fuerte, Sí, para todos, ¿no? para todos. Pues hoy recordamos también a sus padres, a su familia, pero especialmente a él. Le agradezco mucho y la verdad es que estas situaciones te llevan a veces a como hacer un poco de examen. Gente tan buena y tan querida que se va, a veces es un marido, a veces es un hijo o un pariente cercano, y uno se siente como muy golpeado, pero si hay algo seguro en esta vida es que hay muerte, y por lo tanto hay que vivir cara a esa eternidad o a ese destino eterno, ¿no? Eso ayuda mucho. En fin, hoy también quería entrar a otros temas. Estamos en vísperas del 25 de marzo, que es el día en que la Iglesia celebra la encarnación o la anunciación, cuando el ángel se presenta donde María y le dice: vas a tener un hijo. María se sorprende y es el anuncio, es el momento de la concepción en que el Hijo de Dios, el Redentor del mundo, viene a esta tierra. Esto es inmenso, o sea, todas las promesas, finalmente Dios Padre dice: no, envío a mi Hijo, ya no voy a seguir enviando promesas, alianzas, que vaya Jesús, el propio Hijo de Dios. Y ese día, yo recuerdo hace unos años, ya más de 15 años más o menos, que el doctor Luis Solari, congresista de la República en ese momento, promovió la ley del niño por nacer, que se aprobó. Entonces, cada año el Perú, y se une a gran parte del mundo, celebra a ese niño por nacer. Y de alguna manera le recuerda a toda la sociedad que es un día grandioso. Todos estamos aquí porque un día estuvimos en el vientre de nuestra madre, un día quiso Dios darnos el alma y por lo tanto celebramos la vida. Aquí lo hacíamos de modo habitual con una gran marcha. Yo ahora ya no estoy al frente del arzobispado, pero esa iniciativa que partía de tantos colectivos de jóvenes, sobre todo, y de familias, ojalá que tengan alguna iniciativa, ¿no? Porque los años pasados estábamos ya cerca del 500.000 o más del 500.000, que era como una luz muy grande para toda la población y para todo el Perú, y yo diría para Latinoamérica. Entonces, cancelar y destruir es muy fácil. Construir no es tan fácil. Por lo tanto, esa fiesta del día por nacer necesita de una expresión pública fuerte. Yo creo que le pido a Dios que sepamos defender al que no tiene voz, ese niño por nacer. Cardenal, hay un tema justamente vinculado con esto que particularmente me genera conflicto. El niño por nacer Sí. tiene los mismos derechos que una persona cualquiera. Así es, así es. O sea, desde el momento en que el embrión ya ha sido fecundado de que el espermatozoide ingresa al óvulo, se genera toda una genética, o sea, todo un código genético que ya determina quién va a ser esa persona. Evidentemente hay un desarrollo biológico que va completando el desarrollo, pero la ciencia cada vez, como es lógico, da la razón a lo que la Iglesia nos enseña.
de que la vida empieza del primer instante de la concepción. O sea, ese primer instante es la semilla que luego puede generar un árbol de 10 metros de altura. O sea, no es otra cosa, es esta realidad, esta verdad. Por lo tanto, en países como puede ser gente desarrollada, dicen, no, vamos a dar 3 meses, vamos a dar 2 semanas, vamos a dar 6 meses. Todos son asesinatos. En el momento del alumbramiento, ahí recién. Así es, todos son asesinatos, sino que se ha hecho una costra en que nos estamos acostumbrando. Así como uno se acostumbra a que hay sicarios, y dice, oye, esto no existía, sí hay sicarios, van y te matan. O hay una bomba, va y revienta todo. Pues hay asesinos que matan esas vidas en sus primeros instantes, cuando son muy indefensos, y es una ofensa no solamente a la vida, una ofensa al Creador, a Dios, pero digamos, ya no hay más. Yo diría que es la mayor ofensa que se le puede dar a Dios es eliminar lo que ha sido el gran don, nos ha creado. Cuando crea a Adán y Eva, nos ha creado. Y este argumento cardenal de que, a ver, una persona X, una mujer me refiero, que está embarazada de manera no deseada, ¿puede decidir sobre la vida? ¿Tiene derecho a decidir sobre la vida de su hijo? No, es que ya hay porque dos... dice, no, es su cuerpo, es su cuerpo. Sí, no, pero no es su cuerpo, ya son 2 cuerpos. Claro. Ella es, digamos, el sagrario, el lugar más sagrado en donde se está desarrollando una nueva vida. Pero ese es uno de los aspectos, pero hay que entender y acompañar a aquella mujer que puede pasar por una crisis, pero siempre decirle no. No, usted no puede abortar, usted no debe abortar. Más aún, quien pasa por esa tristísima situación, por ese pecado gravísimo, le queda una huella. Nos lo pueden decir las personas que nos escuchan. Le queda una enorme huella que quieren limpiarla a base de 1000 encuestas y discusiones. Pero a aquella mujer nadie le va a hacer olvidar que eliminó a su hijo o a su hija. Hay que acompañarla, hay que rezar por ella, hay que brindar alternativas para que esto no ocurra, pero tenemos que empezar por decir las cosas claras. Y en el caso cardenal de mujeres que han pasado por la terrible experiencia de la violación y a raíz de esa situación quedan... No hay ninguna excepción, porque si hay excepciones para matar, entonces, bueno, busquemos la lista, ¿no? Hay una serie de situaciones, digamos, límite, en donde secuestras, en donde matas a una criatura, en donde destrozas, como estamos viendo ahora, todos estos feminicidios. Diríamos, bueno, a todos estos hay que eliminarlos. Sin embargo, hay una especie de acuerdo mundial de que no hay pena de muerte, ¿no? Bueno, pues esta es la pena de muerte más cínica y más hipócrita. Y esa no entra en esta discusión. Entonces digo, no, si con un criterio más amplio se ha generado la pena de muerte para quien ha violado a alguien y dice, no hay pena de muerte. Bueno, entonces, ¿por qué hay pena de muerte para una criatura que está en el vientre de su madre? Hagamos, Estado, padres de familia, un enfrentamiento valiente para decir, ¿qué hacemos con estos casos humanos en que surgen estas criaturas en una situación social, económica, clínica, muy complicada? Bueno, busquemos como una sociedad sana, busquemos modos de acoger esa nueva vida que viene con dificultad. ¿Qué hay en este momento de apoyo a estas criaturas que tienen una situación familiar difícil? ¿Qué hay? Discriminación. ¿Qué hay en el colegio? ¿Se le da alguna beca? ¿Se le ayuda? ¿Qué hay en la salud? De alguna manera se le protege un poco más. Una sociedad que no protege a esos niños por nacer y a esos primeros instantes de la vida es una sociedad que está asesinando, hay que decirlo. No hay que tener miedo a decir las cosas. Al mismo tiempo hay que decir, pongamos todos los medios
Pero lo que no podemos es pasar por agua tibia y decir, no hablemos tanto del aborto, no hablemos tanto de estos temas hay cosas mucho más bonitas, pero no podemos ser tan hipócritas de decir estamos conviviendo en una sociedad en que se eliminan millones de vidas y vemos cómo Europa ya no reemplaza a su población, ya no la reemplaza y no quiere recibir a los que vienen de fuera. Entonces tenemos que, hasta por, digamos, supervivencia, necesitamos una reposición de la población que en todas partes del mundo se ve que es algo positivo. Entonces hay que, yo diría, celebrar este día, agradecer a nuestra Madre y a la Virgen María que nos llevó en su vientre, a nuestra familia que nos concibió, y ser verdaderamente apóstoles de la vida, ¿no? Bien. Cardenal, amigos oyentes, televidentes, una pausa nada más y luego seguimos con Diálogos de Fe, 10 y 17 de la mañana. Dios siempre toma la iniciativa para salvarnos y nosotros lo buscamos en la oración y descubrimos que Él ya nos estaba esperando. Esa es la voluntad de Dios y es lo que pedimos para que se cumpla su plan de salvación. Como nos dice la primera carta a Timoteo, Dios quiere que todos los hombres se salven. Por tanto, cuando pedimos a Dios, hágase tu voluntad, quiere decir que no nos resignamos a un destino que no conocemos ni compartimos, sino que confiamos en Él como nuestro Padre, que desea para nosotros el bien y la vida. Las insidias del mundo que llenan de obstáculos este proyecto son vencidas por la fuerza de una oración que pide, como el profeta, cambiar las espadas en arados y las lanzas en podaderas. Diez y 20 de la mañana, seguimos en Diálogos de Fe. Allí estaba el mensaje del Papa Francisco y con una expresión, con una idea que es, creo yo, fundamental, maravillosa. Dios quiere que todos los hombres se salven. Así es. Ahora, ¿qué nos toca a los hombres aquí en la tierra para consolidar esa salvación, cardenal? Sí. Mira, yo en primer lugar quisiera recordar estas cosas tan sencillas que el Papa Benedicto decía, estas tres realidades deben ser respetadas por todos. Ahí podemos decir, para que todos se salven. Bueno, él hablaba, en primer lugar, la protección de la vida en todas sus etapas, desde el momento de la concepción hasta la muerte natural. Un primer elemento que no es un tema de fe, no es un dogma, es un tema que está más bien en la naturaleza humana. Entonces, ahí tenemos un primer elemento para salvarnos, respeta toda vida desde el instante de la concepción hasta la muerte natural. En segundo lugar, decía el Papa, el reconocimiento de la estructura natural de la familia, la unión entre un hombre y una mujer, basada en el matrimonio, y defender los intentos de querer equiparar esa unión con otras uniones radicalmente diferentes, que hacen daño y que desestabilizan el papel de la familia. Entonces, matrimonio, familia. Otro tema muy concreto. Y el tercer tema dice, la protección del derecho de los padres a educar a sus hijos. Ahí tenemos tres como grandes autopistas que tienen 1000 salidas y 1000 cruces y semáforos y baches, pero ahí tenemos tres elementos en los que hoy el mundo tendría que poner su agenda. Sin embargo, vemos que la agenda es cada vez más abortos, la agenda es destrucción del matrimonio y de la familia, y la agenda es que el Estado va a instruir a tus hijos. Entonces vemos que la agenda contraria a lo que la Iglesia te enseña se va imponiendo. Frente a esto,
Yo quisiera recordar, ahora que el Papa habló de la primera carta a Timoteo, lo que ha hablado de que para que todos se salven. La segunda carta de Timoteo dice: proclama la palabra, insiste oportuna e inoportunamente, reprende, amenaza, exhorta con toda paciencia y con toda doctrina, porque llegarán tiempos en que no van a tolerar la sana doctrina. Esto lo dice la segunda carta de Timoteo. El Papa habló de la primera. Esto es antiquísimo. O sea, no es hoy, no es solamente del Perú, no. Esto es algo que en la vida de la Iglesia ha generado martirio, santidad, alegría. La semilla de esta maravillosa planta ha crecido porque ha estado regada por la sangre de los mártires y por la luz y perfume de los santos. Pero hoy, la verdad, me da pena decirlo, pero lo veo. Me cuesta pensar en una iglesia o parte de ella que quiere encontrar todo, cosas sencillas, no peleemos con nadie, todos se van a salvar de cualquier manera. Entonces digo, o te callas y te sumas a esa ola, o hablas y entonces te sacan del juego. Entonces, no se puede uno callar por no molestar. Estamos hablando, perdón, carnal, de una iglesia conformista. Sí, más que conformista, queriéndose adaptar a los tiempos. ¿Muy pasiva? Sí, queriéndose adaptar a los tiempos. Entonces, para no contrastar la verdad de Cristo, dice, bueno, hay algunos casos, te deja todo en el aire, un relativismo moral muy fuerte. Entonces, yo creo que la iglesia no está en una campaña de marketing de cómo atraer gente. La iglesia está para decir y predicar la verdad de Cristo y poner los medios para alcanzarla. No tampoco ponerse en un balcón y condenar y dispararle a todos los que pasan. Está prohibido, no se puede, no. Pero tampoco disfrazarse de pueblo y decir todo se permite. Cuando hemos tenido la Marcha por la Vida y yo veo ese pueblo, cuando hemos visto la venida del Papa y vemos ese pueblo quiere oír a Cristo, ver a Cristo. Cuando el Señor de los Milagros sale, que tú me dirás, bueno, pero ese pueblo también es un poco borracho. Muy bien, pues, pero el problema no es la venida del Papa ni es la procesión del Señor de los Milagros. Hay que enseñarles a que tomen menos. O tú me dirás, tantos católicos que rompen sus hogares. Bueno, pero no digamos que cualquier hogar está bien. Hay que consolidar el matrimonio. La iglesia tiene que seguir diciendo, como dice el apóstol San Pablo, reprende, recuerda, predica oportunamente o inoportunamente. ¿Pero usted cree que la iglesia ha perdido un poco de peso en ese objetivo, en esa misión? Yo pienso que sí. Yo pienso que sí, porque encontramos que situaciones como dramáticas, como es el aborto, dramáticas, como es la ruptura de tantos matrimonios, dramática, como es una juventud que se está alejando de las enseñanzas, frente a eso me parece que falta una respuesta como más atractiva, coherente, vamos a decirlo así, testimonios vivos. Porque la gente hoy no quiere tanta clase, teoría, me estarán escuchando y me dirán zapatero a tus zapatos. Bien, pero la gente lo que quiere es coherencia. Yo por donde paso me dicen, cardenal, siga. De repente son amigos, pero los veo en las calles, los veo fuera de Lima, los veo en lugares muy variados que ese repetir, insistir, cuida la vida, cuida tu matrimonio, ten paciencia, reza, que Dios no se ha olvidado de nosotros. Son esos tiempos en los que justamente hoy, que estamos viendo el hijo pródigo es esa parábola en la que uno, teóricamente, pecador, ¿ya? Un tipo, pues un desastre, ¿ya? Se va de su casa. Pero se queda don perfecto, se queda el moralista, el que todo lo hace bien, el soberbio. Y entonces, cuando llega el pecador, el papá lo abraza, Jesús lo recibe. Y el soberbio, el moralista, el que nunca se ha corrompido,
¿Cómo haces eso? No lo acepto. La falta de perdón hace una tragedia en la familia. Pues yo creo que, volviendo un poquito al país, estamos en una situación en la que no hay aceptación de una opinión diversa. No hay tolerancia. No hay tolerancia, hay un pensamiento único. O te sumas a él o te apagan. Es un intento aquí, perdón, cardenal, de desprestigiar, de desmerecer y hasta insultar a quien piensa distinto a uno. O sea, yo tengo la verdad absoluta, en otras palabras. Así es. Pero esa descalificación es la que está llevando al Perú a un callejón sin salida. Porque como todos estamos descalificando a los demás, yo veo que decir la verdad, apartarse un poquito del pensamiento único y decir, oye, perdón, hay una variedad, dialoguemos. Entonces creo yo que si no hay ese mínimo de grandeza espiritual, si no hay esa fe en que Dios nos ha revelado su amor, si nos enfrascamos en descalificarnos, entonces ¿qué pasa? Otra vez Cipriani insiste con el tema de la ideología de género. No es otra vez, sino que tenemos que volver a lo que es una realidad. Entonces no podemos simplemente decir, oye, si molestas, si estás todo el tiempo insistiendo, apagamos tu radio. De punto, decir, oye, tu programa de diálogo de fe pasa a otro nivel. ¿Por qué? Porque estorbas a mucha gente. Oye, a mí también me estorba mucha gente, pero no se me ocurre quitarlo del aire. A mí hay muchos periodistas con los que no puedo coincidir, pero no se me ocurre insultarlos o descartarlos. Entonces no vayamos a repetir las mismas historias de siempre. Yo veo que es un tanto, cardenal, la soberbia también. Sí. Perdón, la soberbia que domina a uno, ¿no? Así es. Como decía, pensar que tiene la verdad absoluta. Así es. Pero esto en todas partes, ¿eh? A los padres de familia, a la gente enferma, a todos desde aquí, una palabra de ánimo, una palabra de perdón, una palabra de alegría. Cuiden a esos niños, mamás, sean fuertes, abuelas, ayuden. Y desde aquí, una bendición llena de cariño y de afecto para todos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muy bien. Cardenal, muchas gracias. Ha sido Diálogos de Fe, como todos los sábados, con el cardenal Juan Luis Cipriani. Amigos oyentes y televidentes, nos reencontramos el próximo sábado, siempre a las 10 de la mañana. Muy buenos días, feliz fin de semana.